Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, excelentes madrugadas. Gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo. En el episodio de este día tú y yo tenemos información porque tú y yo nos vamos a retroalimentar porque tenemos un video muy interesante. Así que primero pues pónganse cómodos porque yo ya lo estoy. Y vamos a platicar de lo siguiente. He preparado una pequeña cápsula con Beto del futuro que nos va a hablar un poco de este tema, de lo que leíste en el título. Así que, Betito del futuro, vámonos. Gracias, Betop del pasado, con gusto te comparto la información. ¿Quiénes eran las brujas de la Edad Media? Hechiceras, seres del diablo, leen el futuro en las cartas o poseen poderes sobrenaturales. Ese es el concepto que en la actualidad tenemos de las brujas. Sin embargo, las brujas de la Edad Media eran vistas de otra manera. Las brujas de la Edad Media no eran malas y feas, más bien eran mujeres generadoras de un conocimiento específico. Incluso cuando predominaba un modelo social masculino, el saber de las brujas fue considerado amenazante. Para civilizaciones ancestrales, la figura de una bruja o una hechicera no tenía nada que ver con un carácter negativo. Al contrario, ellas eran las designadas para guiar a pueblos completos y alejarlos de las fuerzas oscuras que por diferentes razones amenazaran la integridad de un individuo o un grupo de personas. Ahora, pasemos al conocimiento de las brujas en la Edad Media, que era muy respetado. Según Norma Blázquez Graf, doctora en filosofía del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en las Ciencias y Humanidades de la UNAM, los conocimientos de las brujas eran valorados, respetados y considerados importantes y necesarios, pero se les fue desprestigiando y asociando con la idea de que no poseían sabiduría de mujer, sino que un ser maligno les otorgaba poderes, y todo lo que sabían y practicaban era debido a un pacto con el diablo. Pero, ¿será cierto? Y es que en una entrevista, la doctora Blázquez Graf indicó que las brujas además eran parteras, alquimistas, perfumistas, cocineras que tenían conocimiento en campos como la anatomía, la botánica, la sexualidad, el amor o la reproducción, y que prestaban un importante servicio a la comunidad. La especialista añadió también que las brujas conocían de plantas, animales y minerales, y creaban recetas para curar, lo cual fue malinterpretado por los grupos dominantes del medievo. Por ese motivo fueron perseguidas y condenadas a muerte. Las élites eclesiásticas, políticas y económicas que se consideraban en aquellos tiempos comenzaron a desarrollar un modelo social muy masculino y consideraban que el saber de las mujeres, el que poseían, especialmente en sexualidad y reproducción, representaban una amenaza. Bien, yo me estoy basando esta información para desmitificar el nombre de las bien o mal llamadas bruja o brujas o brujos, hechiceros. ¿Qué son o qué fueron? ¿Qué son en la actualidad y qué fueron hace miles de años? Pues bien, quiero empezar platicándoles que este nombre pues se ha distorsionado un poco al paso de los años, de los buenos años que ya han sido bastantes, porque esto viene desde el siglo XII al XVI más o menos, donde ya al final de este pues sucedió la cacería de brujas, y es una historia súper interesante porque vamos a empezar desde el principio, como habitualmente lo haríamos. Resulta que las brujas fueron las primeras científicas, aunque el concepto por el nivel académico todavía no se podría nombrar así, ni siquiera existía, pero bueno, se dice que fueron las primeras científicas por los conocimientos adquiridos que tenían ellas al paso de los años. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Qué les enseñaban a las mujeres cuando en las escuelas no había ni siquiera baños o lugares adaptados para las mujeres? Ellas adquirían este conocimiento de sus padres o de sus esposos, pero era únicamente la información que ellos querían compartirles. Amigos, perdón, rápidamente interrumpo su navegación por este video para platicarles exactamente qué es lo que sucedió en el segundo que ustedes acaban de ver. Y en efecto sí fue un sacón de onda lo que sucedió ahí. Pasó que yo estaba grabando normal frente a la cámara y en eso alcancé a escuchar un sonido agudo como la voz de una mujer, y por eso ustedes me ven como me quedé ahí así como medio congelado, choqueado, tratando de reconocer qué es lo que había sucedido ahí, porque ya llevábamos un buen rato ahí, habíamos hecho ya algunas fotografías y de verdad no había nadie porque es un lugar que sí está apartado de la civilización. Por eso me saqué de onda, pero no quise perder la concentración y por eso de volada me volteé a la cámara y continué con la explicación del video. Pero esta y la historia completa de por qué este ha sido el video que más trabajo me ha costado grabar, editar y subir, se los voy a contar en un video que voy a subir en unas horas más, en un story time aquí en el canal. Les voy a platicar qué sucedió también en una locación anterior a esta que grabamos en un cementerio. Aquí en este video no van a ver esas tomas, pero en el story time que voy a subir sí les voy a compartir las imágenes de ahí y les voy a platicar el detalle por qué ha sido el video con más trabajo que he tenido. Tal vez se lo voy a atribuir al tema al que estoy tocando en este momento, pero no me estoy metiendo al lado oscuro. En este solamente quiero compartirles un enfoque informativo desde el punto de vista de un libro en el que me estoy basando,
pasando, pero si a ustedes les está gustando el tema y quieren que investigue un poco más el tema oscuro y buscar dónde y cómo y con quién lo podemos hacer, manifiéstenlo en los comentarios, en los likes, o suscríbanse, háganmelo saber de alguna manera, pero no se pierdan el video que en unas horas más voy a subir para que vean la historia completa de qué es lo que sucedió durante la grabación y la edición de este video. Y bueno, ya, basta, no les quito más el tiempo. Disfruten este video. Y bueno, pues ellas empezaron a indagar. Como todo ser humano, nuestro hábito es aprender, es avanzar. Y ellas adquirieron conocimientos de astrología, también de alquimia, de herbolaria y muchas otras áreas más. Pero ¿por qué empezaron a indagar en estas partes? Por ejemplo, antes las mujeres, es bien sabido que todavía, por lo menos aquí en México, a nuestras abuelas o bisabuelas, era normal que tuvieran familias muy grandes, por lo menos de 10 hijos, 12, 15 y así en cantidades mayores. Pues bien, hace muchos años atrás todavía las familias eran demasiado grandes, pero demasiado. Y es que a la mujer se le veía o se le podría clasificar como un objeto para traer vida aquí al mundo. Pero no lo quiero decir en el mal sentido porque no quiero que se me ofenda a nadie, no quiero herir susceptibilidades, solo estoy utilizando este término porque pues no podían ingresar, por ejemplo, al camino de la ciencia o a descubrir cosas, no podían incursionarse a lanzarse al mundo de la sabiduría. Y esto sucedía porque, pues como desde hace muchos años tenían que ocuparse de sus hogares, de sus hijos, de atender a sus esposos. Por eso es que la información era muy limitada. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Las mujeres, en esa hambre de buscar conocimiento y adquirir y seguir estudiando e investigando, eran mujeres que habitualmente vivían solas, por ejemplo, en lugares muy apartados como los bosques, y es ahí donde viene la mala creencia que una bruja era fea, era vieja y vivía sola. La realidad es que sí, vivía sola porque eran perseguidas. ¿Pero por quiénes eran perseguidas estos personajes? En ese momento había hechiceras, también había brujos, y quienes los empezaron a perseguir fue el Estado y la Iglesia. ¿Cuáles eran los delitos que se les imputaban a ellos? Pues el Estado los castigaba y las castigaba porque se decía que ellos y ellas tenían el beneficio de poder curar a otros, a terceros, pero también de dañarlos, y el Estado los castigaba por dañarlos, lanzándoles maleficios hacia sus bienes, hacia su economía o hacia su salud. Por esas razones los castigaba el Estado. 2. La Iglesia los castigaba porque se decía que tenían pactos con el diablo. Y ustedes se van a preguntar que por qué estoy en esta bella y hermosa locación que podemos ver aquí a mis espaldas. Pues como en todos lugares, este no es la excepción, y en este lugar se dice por ahí que se practican algunos rituales en algunos lugares que la cámara les va a mostrar ahorita, en los lugares recónditos de esta área abajo. Allá arriba, aquí habitualmente es una cascada, pero no está. Entonces quisimos darle un toque de magia y de misticismo a este lugar, pero en lo que les voy contando voy a dar una pequeña vuelta para que ustedes lo vayan conociendo. Es un lugar increíble, se siente una vibra diferente por el hecho de que estamos en un lugar boscoso. Por ejemplo, aquí hay vestigios de que hubo fuego hace no mucho tiempo. Se decía que las brujas tenían pacto con el diablo. Había un término que se conoce ahora como aquelarre. El aquelarre se supone que era un festín, vamos a ponerlo entre comillas, donde se adoraba y se invocaba a Lucifer y al diablo. Esto, pues bueno, sucedía en praderas grandes, y en estos lugares pues iban las brujas, los brujos, los hechiceros, las hechiceras, y pues en este lugar había comida, se le invocaba a Lucifer, también había orgías y todo lo que era mal visto en esa época. Y de hecho, si lo vemos de esa manera, en la actualidad seguiría siendo mal visto algunas prácticas. Ellas fueron perseguidas por la Iglesia porque se decía que tenían pactos con el diablo. Esto, pues como siempre, para obtener beneficio y también para lanzar algunos maleficios. Por estas razones fueron perseguidas. Ahora, les quiero compartir unas cifras que fueron muy alarmantes, al menos para mí. Se me hizo una monstruosidad cuando investigué sobre estas cantidades de personas que se juzgaron, que les voy a compartir. Si no hay un dato exacto de cuántas brujas y brujos se juzgaron, no lo hay porque los documentos, los que existen, son muy viejos, pues no tienen completos nombres ni razones por las que se les fueron juzgadas a las personas, ni las razones de su muerte, ni las edades. Entonces, nos vamos a basar en lo que dicen los libros más prestigiosos en cuanto a este tema en el mundo, los libros que han tenido mayor éxito en esto. Y se dice una cifra que también lo comparte la doctora Norma Blázquez Graf en su libro El retorno de las brujas, que se juzgaron aproximadamente a 110,000 personas, amigos. Imagínense cuántas personas fueron. 110,000 personas, de las cuales aproximadamente 70,000 personas fueron condenadas a muerte. ¿Cómo fueron condenadas a muerte? Pues en la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, cuando fue también la cacería de brujas. Y bueno, esto es una cifra que más o menos se comparte, pero el 70% de esta cifra que les acabo de decir eran mujeres. Entonces, esto nos hace saber que de manera histórica y errónea a la mujer se le privó del conocimiento desde hace mucho tiempo, desde hace mucho. Fueron perseguidas, no se les permitió tener ese conocimiento
que ellas poseían para ayudar a las demás personas, para ayudarse a sí mismas, para ayudar a sus familias. Estas cifras realmente son alarmantes. No sucedió el paso y el acceso a la educación a la mujer hasta hace no muchos años. Estamos hablando de unos 40 o quizás 50 años cuando a la mujer se le permitió ingresar ya a las escuelas para preparar su formación académica de manera profesional. Primero se les abrió las puertas con la educación media, después con la media superior y finalmente a obtener grados universitarios como un doctorado, como una maestría, una licenciatura o una ingeniería. Esto cambió el rumbo de la ciencia, esto cambió la manera en la que se enseñaba en las escuelas también, porque se tuvieron que adecuar los espacios para las mujeres, porque son muy importantes. Y la ciencia ya no se puede ver como se veía hace 100 años, que era predominado por el modelo del hombre, por el modelo de los caballeros, vamos a ponerlo entre comillas, porque pues el término caballero significa otra cosa. Y bueno, es donde cambió todo el rumbo de la ciencia. También se refiere y se dice que el instinto que tienen las mujeres de ese sexto sentido, llamado intuición, sí existe y ha permitido grandes pasos a la ciencia. Entonces esto sigue en desarrollo, pero pues bueno, esto nos alegra, es una buena noticia. Y ahora regresando un poquito a los datos de lo que fueron las brujas, ¿recuerdan la parte donde les estaba platicando que ellas vivían en zonas como estas, zonas boscosas o zonas donde estaban muy apartadas? Cuando sucedía esto, pues era porque ellas eran perseguidas y ellas no podían permitir que se les matara de esa manera. Entonces, cuando se iban a vivir lejos y solas, tenían suficiente tiempo para conocer más de la alquimia, de la medicina tradicional o la herbolaria o las alternativas de la medicina, también para conocer un poco más de astrología. Cuando ellas adquirieron el conocimiento de cómo practicar un aborto, pues fueron perseguidas y esto totalmente se le adjudicó al diablo. Seguramente el diablo, en donde quisiera que ha de haber estado, pues ha de haber reído un poco porque él no tenía gracia en esto, ¿no? Era natural, las mujeres tenían muchos hijos, sus familias eran demasiado grandes y era natural que en algún momento ellas quisieran pausar ya ese ciclo de estar dando vida en lo que a ellas se les iba su propia vida. Y es así como ellas encontraron las maneras diferentes para poder abortar y bueno, sí lo hacían y era como un grito desesperado de decirle a sus esposos: hey, ya no puedo seguir, no puedo continuar, mi cuerpo ya no puede tener más hijos. Fueron perseguidas, fueron castigadas y es por eso también que viene el viejo término de decir que las brujas son viejas, que son feas, que viven solas. Ya aclaramos la parte de que sí, vivían solas. Vamos a ver, ¿eran feas realmente las brujas? En el mundo existe una gran diversidad y así como había brujas que eran feas, había brujas que eran muy guapas, era obvio, pero también vamos a entrar a la parte de si realmente eran viejas o no eran viejas. Pero vamos a recordar que la vida antes no era la misma, no había los mismos hábitos que hay en este momento, o sea que la esperanza de vida no era la misma a la que existe hoy en día, no había los mismos cuidados de la piel ni los mismos cuidados en la alimentación. Entonces, cuando una mujer tenía entre los 40 y los 50 años, era considerada una mujer vieja, pero un hombre también, entre los 40 y los 50 años y por la vida de trabajar y ser el proveedor de la casa, eran personas viejas que estaban ya al borde de la muerte y que no iban a durar mucho tiempo. Entonces, sí, no es un mito que las brujas y los brujos eran viejos, eran viejas, eran feos, eran feas, pero también eran guapos y guapas y vivían en lugares muy alejados. Ahora, quiero entrar ya en la conclusión en esta parte. ¿Realmente es un insulto cuando a una persona le dicen bruja o brujo? Aquí hay dos partes que considero que son de ignorancia, amigos, y no me lo tomen a mal. Lo digo de esta manera porque tanto es ignorante el que quiere insultar diciéndole a alguien bruja o brujo, tanto como el otro por ofenderse con ese término. Así que para la próxima vamos a pensar un poquito más cuando tratamos de utilizar este término y también de darle el respeto que para mí sí lo merece la lucha que han tenido las mujeres desde hace muchos años por incursionar al mundo del conocimiento y también al mundo de la ciencia, que hasta hoy día cambiaron el rumbo de lo que tenemos, de lo que vemos, cómo lo tenemos, por qué lo tenemos, dónde lo tenemos y cuándo lo tenemos. Amigos, muchísimas gracias por haber llegado a la parte final de este video. La verdad tenía muchas ganas de compartirles este conocimiento, pues como les decía, en este lugar que sí nos costó un poquito de trabajo llegar, porque pues es un lugar que está un poquito alejado, un poquito alto. No me dejará mentir mi cameraman Adaira, a quien le agradezco por estar y ayudarme en la producción, que fue una ardua labor, brother. Amigos, muchísimas gracias por haber llegado a la parte final de este video. Como siempre, ustedes ya sabrán qué hacer. Si este video te ha gustado, puedes darle like, puedes suscribirte, puedes activar la campanita de las notificaciones y tú y yo nos vemos en un próximo video.